¿Tienes algo que decirle al mundo? En Proyéctate Radio estamos buscando nuevas voces como la tuya. Si eres creador de contenido, comunicador, coach, emprendedor o simplemente tienes una historia que compartir, este es tu espacio. Lanza tu propio programa de radio y súmate a nuestra comunidad en nuestra estación online y conecta con una audiencia que busca inspiración, conocimiento y nuevas ideas. Si te gusta escribir, también participa en nuestra revista digital Proyéctate Magazine y forma parte de esta comunidad tan exclusiva. Proyéctate Radio, donde tu voz se convierte en mensaje. Contáctanos y empieza hoy tu propio programa. proyectateradio.com. proyectateradio.com. Historias es un podcast hecho por y para la gente. Estas son experiencias de vida que nos han marcado y nos han dejado profundas enseñanzas. Este podcast es por ti y para ti. Soy Rosy Esquivel y en este espacio estaremos con toda la gente que quiera compartir sus experiencias de vida. Bienvenidos. Bienvenidos, como bien lo dice el intro, me da muchísimo gusto estar conectado con ustedes una vez más. Yo soy Rosy Esquivel y doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por el apoyo que le han dado a este podcast de historias. Y bueno, hoy estamos iniciando una nueva temporada, estamos iniciando con un nuevo episodio y por supuesto que estamos pues tocando historias de nuestra gente que ha luchado, de nuestra gente que ha venido, que ha cambiado de vida, que han podido salir adelante, que tienen historias de resiliencia. Hablamos de familias, hablamos pues obviamente de experiencias que vale la pena contar y que nos conectan como comunidad. Hoy vamos a hablar de algo que de repente nos toca hacer a algunos de nosotros y más de una vez. Para algunas personas pues es algo que les da mucho miedo, es algo que no lo pueden concebir, lo ven como algo imposible, pero mi invitada de hoy, a quien tengo el honor de presentarles, va a hablar de esto, precisamente de cuando nos toca comenzar de nuevo. Le doy la bienvenida a Leonor Herrera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, Rosy, no sabes la alegría que me da estar aquí contigo. Tú sabes que esto para mí ha sido fantástico, el tenerte como amiga, el saber que eres una profesional y el estrenar esta nueva etapa de historias con Rosy. Bueno, estoy feliz de estar aquí, te lo digo sinceramente. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Leonor, hemos platicado mucho de esto. Leonor es una mujer emprendedora, es una empresaria, es dueña de su propio negocio, de su propia marca. Bueno, le ha tocado empezar de nuevo varias veces y de eso nos va a platicar más adelante. Pero quiero que sepan que el hecho de estar aquí las dos platicando ahora es precisamente por una charla que tuve con Leonor, porque estaba yo con que sí, con que no, con que a ver si me animo y nos ayuda muchísimo conectar con personas que tienen nuestro mismo espíritu de luchadoras y nuestras mismas ganas de salir adelante, y te lo agradezco yo a ti, Leonor, y me da muchísimo gusto que seas la primera en estas charlas que vamos a estar teniendo aquí en Historias con Rosy Esquivel. Y bueno, gracias por haber aceptado, y definitivamente tienes una historia pues que sí nos inspira, una historia inspiradora, porque no nada más cambiaste de país, cambiaste de vida, de cultura, de idioma, y bueno, para que nos cuentes, te cedo los micrófonos. Oye, sí, Rosy, algo que me gusta siempre platicar, que es algo que nunca estaba en mi lista de sueños, por así decirlo, ¿verdad? Yo crecí muy feliz en Gómez Palacio, Durango, con mi familia, con una familia chiquita, nada más mis padres, mi hermano y yo. Y nunca, les soy sincera, nunca estuve en mis sueños vivir en otro lado. Para mí, mi sueño era vivir en Gómez toda mi vida. Pero bueno, la vida tiene maneras muy
diversas de llevarnos por diferentes caminos y bueno, me tocó cuando me casé irme a vivir, primero que nada, el primer lugar donde vivimos fue en Boston, en Massachusetts. Y bueno, ahí me tocó empezar una familia, empezar pues un nuevo trabajo, empezar muchas cosas que la verdad nunca me imaginé que tuviera pues la oportunidad de hacerlo. Como te digo, nunca soñé vivir lejos de mi terruño, de mi tierra. Para los que son de ahí, en la laguna, bueno, es Torreón, Gómez y Lerdo junto, y nosotros siempre hacemos bromas porque la gente de la laguna nunca se quiere salir de ahí. Bueno, no es fácil, Leonor, especialmente pensar que vas a dejar a tus seres queridos. Yo creo que es el sacrificio más grande que todos los que hemos emigrado para Estados Unidos hemos hecho, que hemos soltado, hemos dejado lo más querido que son nuestros padres. A mí me tocó, yo tenía, bueno, 11 años, ya llovió, como dicen por ahí, pero a mucha gente nos ha tocado dejar a nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos y cambiar completamente de vida. Eso ya de entrada, Leonor, es una historia de valentía porque tiene mucho que decir. Ahora tú te vienes recién casada, mujer, ¿qué fue eso? Sí. Oye, como te digo, la convencen a uno, ¿verdad? Que mi esposo, mi marido, él, incluso cuando nosotros nos pusimos de novios, él estaba en Australia. Él estaba trabajando en Australia y bueno, pidió su cambio a Boston para pues ya con la mira de que nos íbamos a casar e irnos a Boston. A mí Australia siempre se me hizo un país muy lejano y como te digo, yo no pensaba irme de mi Gómez, pero bueno, Boston parecía un poquito más accesible que Australia. Y entonces sí, nos casamos y ya me mudé yo a Boston. Él ya tenía en Boston poquito más de un año y fue cuando ya me mudé yo a Boston al casarnos. Y llegué a Boston, como yo te he platicado antes a ti, llegué a Boston sin permiso de trabajo. O sea, tenía una visa para poder residir ahí, pero no tenía, mi visa no incluía permiso de trabajo. Y así fue. Es importante que lo digas, Leo, porque no nada más llegamos y nos encontramos con el choque enorme que es el idioma. Aunque vengas, como quien dice, en las escuelas, en muchas escuelas en México te enseñan el inglés, pero yo siento que no es lo mismo. Ya cuando estás acá y que empiezas a hablarlo, te das cuenta de que, ay, me cobraron mucho y me hicieron trampa porque no me enseñaron bien. Sí, ¿verdad? Oye, es que eso es lo que pasa en toda la vida, pero sí tienes razón, llega uno y por más que uno piense que sí habla el idioma, no es lo mismo que estar ya sumergida, ¿verdad? En un ambiente en donde pues se habla otro idioma. Y bueno, en aquel entonces, hace muchos años, cuando llegué a Boston, no había tanta gente que hablara el español, o sea, tenía que hablar el inglés. Y aunque sí lo entendía y sí podía comunicarme, era muy difícil, sobre todo cuando tienes los ruidos externos, el estar escuchando el inglés y varias gentes hablando al mismo tiempo, es muy difícil, es muy difícil. Y yo lo primero que hice es, dije, ok, no, mi inglés no es como yo pensaba, y agarré y me inscribí a clases de inglés nuevamente para lograr pues dominar, ¿verdad? El idioma, claro. Yo creo que es lo primero que debemos hacer a cualquier país que vayas. Si no estás dominando el idioma, yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque tenemos que comunicarnos y bueno, el idioma es lo que nos toca aprender. De entrada tienes que aprender a hablar inglés o cualquier idioma al país donde vayas. Pero también te encuentras, o la mayoría de la gente se encuentra, Leonor, con el choque de la cultura. Porque para empezar, tú vienes con tu esposo nada más,
no veniste niña, ya veniste adulta, ya traías una carrera, ya eras una persona profesional, llegas y el choque de las culturas y el hecho de estar en tu casa, porque por lo pronto no puedes trabajar, entonces buscas qué hacer y ahí empiezas de nuevo, ya casada, en un nuevo país, aprendiendo inglés, una nueva cultura, pero también empiezas a abrirte las oportunidades. Claro, claro. Mira, y aquí me gustaría mencionar mucho una cosa. Obviamente tenía que aprender el inglés, pero yo siempre pienso que, tal y como tú lo dijiste, si uno se está mudando a un país en donde tienen una lengua diferente a la nativa de nosotros, siempre hay manera de mejorar el lenguaje, por más que ya lo sepas, no es lo mismo que tener un nivel de conversación más alto. Entonces, yo sí siempre les digo a todos, es tan importante que tú entres en un medio en donde puedas mantener una conversación fluida y empieces a aprender, a practicar más que nada, no aprender si ya lo sabes. En mi caso, sabía algo inglés, pero aprendí mucho cuando entré a las clases, pero aunque ya sepas, el practicarlo realmente te facilita las cosas. Y sí, tienes razón, mira, yo vuelvo a repetirlo, yo no tenía permiso de trabajo. Para mí fue muy difícil el hecho de que antes de casarme, yo viviendo en Torreón, yo trabajaba de tiempo completo, pero además estaba todavía, yo terminé mi maestría justo antes de mudarme o justo antes de casarme. Entonces yo trabajaba entre semana, pero los viernes por la noche empezaban mis clases de la maestría. Yo iba a la escuela de 6:30 a 10 de la noche los viernes, y los sábados empezábamos en la mañana a las 7 de la mañana hasta mediodía. Entonces tenía una semana completita de entre trabajo e ir a la escuela. Me mudo y me quedo sin nada de eso. Sí, no, bueno. Antes de que te mudes para Atlanta, vamos a hablar del hecho de que nosotros sabemos que casi siempre un nuevo comienzo viene después de una crisis, de un cambio, algún empleo que se te fue, terminaste una relación, dejaste de hablarte con alguna amiga. Siempre el comienzo de algo es el final de algún proyecto o de alguna situación. Cuando tú llegas a Boston, te das cuenta de que hay muchos niños, tú estabas aprendiendo inglés, pero había muchos niños que no hablaban español. Sí, y entonces, o sea, era un hecho. O sea, todavía no se usaba el que por lo menos en aquella zona, porque obviamente en Estados Unidos, en Texas, ya era mucho más popular, pero en aquella zona todavía no se usaba tanto. Y yo, te digo, no tenía permiso de trabajo, pero en cuanto salió mi permiso de trabajo, bueno, yo llegué, me metí a estudiar primero, porque sí podía estudiar, no podía trabajar, pero sí podía, o sea, mi visa sí me permitía estudiar. Entonces me metí a estudiar y empecé inmediatamente la solicitud para poder trabajar, que me dieran el permiso de trabajo con mi visa. Y en cuanto salió mi permiso, me puse a buscar empleo. Inmediatamente dije, bueno, ahora sí que puedo hacer, ¿en qué puedo trabajar? Bueno. Y fue cuando conseguí trabajo. Ahí nace la maestra Leonor. Sí, así es. Bueno, mi maestría es en educación. Entonces, por eso yo busqué trabajo, y uno de los trabajos que yo buscaba era de maestra, y conseguí trabajo dando clases de español, precisamente, para niños, en un programa para después de escuela, un after school program. Ahí empecé. Fíjate que son tan necesarios todos esos programas que tienen las escuelas antes de las clases y después de las clases, especialmente para las mamás que son madres solteras, que no tienen familia o que no tienen pareja que les ayude con los hijos. Son muy necesarios esos programas, y bueno, yo siento que creo y estoy segura de que para muchos de los papás de esos niños tú fuiste como que la bendición que estaban esperando, porque aparte de que los ocupas después de la escuela, los niños los tienes ahí contigo, les estás enseñando pues hablar otro idioma que siempre va a ser una ventaja.
Sí, sí, y fíjate qué bueno que lo mencionas porque incluso unas de las clases empezaban 45 minutos antes de su clase de la escuela y la tuvimos que cambiar porque hubo un grupo de padres que nos pidieron que las empezáramos 15 minutos más temprano, o sea, una hora antes, precisamente para darles tiempo a ellos de llegar a las oficinas. Así era, Claro. exactamente. Es que yo lo pasé, o sea, yo te estoy Sí, hablando desde mi experiencia, porque me tocó, me tocó sí, precisamente tomar ventaja de esos programas escolares. Bueno, sí. reinventarse yo creo que se vale, Leonor, la vida nos va llevando por caminos que muchas veces dices tú, pues yo ni me imaginaba que yo iba a estar en Estados Unidos, como dices tú, Sí, yo cuando me imaginaba que iba a dejar mi terruño, pero bueno, te va dando también oportunidades la vida y en una de esas oportunidades te vienes para Atlanta, que es donde ahora radicas, que ya tienes sí, muchos años acá. sí, así es. Fíjate que, bueno, volviendo a cómo empecé dando clases, trabajando para un programa de después de escuela, un after school program, pero en una de las escuelas donde trabajaba me contrataron como maestra. Entonces les diseñé todo el currículum a ellos y trabajaba yo ahí y ya trabajando ahí abrí yo mi programa, ¿sí? Tenía yo, empecé un programa en otra área del este y empecé trabajando, pero a mi esposo lo reubicaron en Atlanta. Entonces yo vendí el programa y pues nos mudamos a Atlanta y aquí conseguí un trabajo nuevo y volví a una escuela en ISCOP trabajando de maestra también. Sí. Ahí donde estuviste bastante tiempo de maestra. Sí, sí, estuve, si mal no recuerdo, fueron como 5 años trabajando ahí. Bueno, yo creo que definitivamente Atlanta ha crecido a pasos agigantados, porque también yo me acuerdo cuando yo llegué acá no había tanta gente hispana, No, pero no. sí había mucha necesidad. La comunidad hispana aquí en Atlanta ha sido siempre muy sacrificada, como que siempre están necesitados de apoyo, de ayudas, de gente que les ayude a hablar inglés porque ellos no hablan. Y bueno, Sí, yo me di cuenta de eso en cuanto yo llegué a Atlanta. Y así como tú, te das cuenta de que mucha gente necesita apoyo y entonces de esa ayuda que tú le dabas a ciertas personas, entonces te viene a ti la idea de que, hey, yo puedo ayudar más. sí, sí. Mira, dos cosas ahí. Bueno, trabajando en la escuela, y ahorita les platico un poquito cómo fue que me salí, pero una de las cosas que noté mucho es que para las madres que trabajamos, sobre todo si tienes una familia en donde los dos trabajan, es muy difícil conseguir quien te apoye en la casa. Y entonces, así fue como empecé la primera agencia de niñeras mía, ¿verdad? Aquí en Atlanta, porque ya había otras agencias de niñeras, pero así empecé yo la primera. Pero es una combinación de muchas cosas y hay necesidades tanto en padres originarios de aquí de la región, como claro, toda nuestra comunidad, ¿sí? Pero a mí siempre me sorprende cómo, tanto estando de un lado como del otro, nos podemos apoyar entre todos. Una manera en la que yo noto, veo, cómo muchos de mis clientes en la agencia de niñeras prefieren o buscan aquellas paisanas mías latinas que les puedan ayudar porque tenemos entre todas nosotros una ética de trabajo de verdad increíble y es muy bonito cómo podemos ayudar en ese ámbito. Por el otro lado, las familias de inmigrantes que están aquí, también hay mucha manera de que nos apoyemos unos a otros, de que nosotros logremos hacer más y salir adelante. Yo soy de la creencia de que realmente juntas podemos más, juntas podemos avanzar más. Y siempre hago hincapié en que sí, o sea, no tengo la menor duda de que si tú quieres seguir adelante sola, lo vas a poder hacer, pero pues
ni siquiera es divertido. Te diviertes mucho más cuando estamos todas juntas y avanzamos mucho más. Entonces, a mí sí me parece que yo siempre he estado, como te digo, una madre que trabaja y que necesita quien la apoye en casa. Es como una cadenita, nos vamos apoyando entre todas, porque esa madre ya no tiene el pendiente o la zozobra de saber si alguien me va a echar la mano para yo llegar al trabajo mañana. Está segura que su niñera, la persona que le ayuda en casa, va a llegar, es una persona confiable, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, la madre que ayuda o que trabaja en el ámbito de childcare o como nanny sabe que está haciendo un trabajo muy, muy importante en nuestra sociedad también. Muy importante y muy noble, porque las niñeras o nanis, como les dicen acá, se convierten de repente en las mamás de nuestros hijos. A mí me pasó con mi bebé. Tuve que pensar en dejar de trabajar cuando escuché a mi niño que le empezaba a decir mamá, a mi comadre, que era la que me lo cuidaba, y yo así como que no, tu mamá soy yo. Pero bueno, es un trabajo muy noble y definitivamente las mamás, las personas que necesitamos que alguien nos apoye con eso, pues queremos que sea una persona en la que podemos confiar absolutamente, porque bueno, le estamos dejando nuestros tesoritos, ¿verdad? Claro. Es importante. El trabajo que tú haces con la agencia de niñeras es un trabajo muy loable, pero también muy importante en la comunidad, porque bueno, cuando ya tú le llevas o cuando ya tú le contratas una niñera a una persona, tú ya hiciste todo el trabajo que se tiene que hacer, incluyendo checar el background, todo lo que se necesita para que esa persona esté confiando de que estás recibiendo a alguien al 100. Claro, sí, todo ese trabajo nosotros lo hacemos. Nosotros entrevistamos a las niñeras potenciales, le presentamos a la familia candidatas, por lo menos 3 candidatas que ellos puedan entrevistar y conocer. Y muchas veces cuando nosotros los presentamos, ya no es que si es una niñera buena o mala o si tiene experiencia o no, porque nosotros ya hicimos todo ese trabajo, pero más que nada en que haya pues todos los humanos somos diferentes, en que haya ese personal match, que la personalidad de una con otra esté alineada para que trabajen juntas, ¿verdad? Y sí, nosotros sí hacemos mucho hincapié en que el ser niñera es un trabajo completamente profesional. No es un trabajito así como que cualquiera puede hacer, eso es una gran mentira. Y también en mantener ese profesionalismo en la industria para mí en la agencia es muy, muy importante. Y tenemos hasta clases de preparación profesional, etcétera, etcétera, porque ser niñera es un trabajo muy demandante, pero es un trabajo que requiere mucho profesionalismo. Y mucha responsabilidad. Muchísima. Y bueno, como mi querida Leonor, eres así como que no te puedes estar tranquila, siempre tienes que estar buscando qué más hacer. Y bueno, llegó un momento que todos vivimos y que yo creo que nos marcó para toda la vida, Leonor, que fue un parón que la vida nos dio, porque ya nos venía avisando, o le bajan o los bajo, y llega la pandemia. Y entonces, otro momento, otra crisis, que nos toca reinventarnos a muchos de nosotros. Y ahí también tú, ¿qué dijiste? Pues hay que echarle ganas. Sí, totalmente. Fíjate que aquí nada más me gustaría compartirles lo que yo pienso. Yo no pienso que sea reinventarnos ni empezar de cero, porque yo siento que una vez que empiezas una cosa nueva, no empiezas de cero porque ya tienes una experiencia. Para mí es más que nada expandirnos, ¿sí? Cada que algo sucede, cada que hay un problema o una situación, nosotros nos expandimos. Y así fue, tal cual en la pandemia. Nosotros fuimos de tener una buena cartera de clientes y tener gente que nos solicitaba que nos solicitaba los servicios, fuimos de estar facturando mensualmente a 0. Pasamos de la noche a la mañana, prácticamente nos quedamos
en cero. O sea, la agencia no tenía clientes, así de sencillo, de tener clientes suficientes a no tener nada. Así Entonces, es. ahí fue donde yo tuve que tomar una decisión, pues difícil, aunque creo que fue la más acertada. En aquel entonces yo tenía 3 chicas ya trabajando en la oficina, en la agencia, y tenía yo pues mucha preocupación de no poderles pagar, pero decidí echar mano de los ahorros que teníamos para mantenerlas en nómina y no dejar todavía más gente sin trabajo, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar y sí, nos tardamos algunos meses en volver a tener clientes, pero gracias a Dios regresaron los clientes y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y empiezas también otra etapa de tu vida, en tu vida profesional, que es ser coach. Sí. Esto es ayudar a personas, mujeres, hombres, emprendedores que quieren tener su negocio, pero que de repente se nos atora la carreta, o sea, estamos confundidos, no sabemos para dónde darle, que tenemos miles de ideas, pero no aterrizamos ninguna y ahí entras tú. Sí, así es. Fíjate que desde antes de la pandemia yo me certifiqué como business coach porque siempre la gente me preguntaba, es que ¿cómo le haces? Es que ¿cómo tienes a los niños y la agencia y la casa y esto? ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo le haces? Entonces, siempre les digo, mira, puedes hacer esto. O me preguntaban, oye, fíjate que yo quiero poner un negocio, pero no sé qué hacer. Y bueno, pues, ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes monetizar? Y siempre estaba yo en eso. Entonces decidí certificarme. Y llega la pandemia y entramos en esa crisis y empecé pues aquí y allá, entonces sí, a cobrar ya por mis servicios. Y es algo que a mí me gusta mucho. Yo siempre les digo, yo estoy en el negocio de ayudar a todas las mujeres a que hagan más dinero. Ese es mi trabajo, es ayudar a todas, aunque trabajo con algunos hombres y me gusta también. Lo mío es amplificar el poder adquisitivo de las mujeres. Yo creo que una vez que una mujer gana más dinero, se nota y se expande tanto en su círculo inmediato como en nuestras comunidades. Tú ves a una mujer que empieza a ganar más e inmediatamente ves que ya llevó comida a un food pantry. Tú ves que ya ayudó a tal cosa. Entonces, para mí es muy importante que todas nosotras poco a poco tengamos un mayor poder adquisitivo y bueno, ya sea ayudándolas a encontrar trabajo como niñeras o ayudándolas a abrir su propio negocio o ayudándolas de alguna manera que se pueda, ¿verdad? Hasta simplemente creer en ellas mismas. Y bueno, en ese negocio es en el que yo estoy. Todo lo que yo hago va enfocado a eso. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que cuando una mujer tiene su propio dinerito, mucho o poco, lo que sea, ya te cambia hasta tu mirada, ya te sientes empoderada, ya te puedes comprar tus zapatos, ya te puedes ir de fiesta si tú quieres. Y yo creo que nos da mucha libertad el poder, pues, tener dinero disponible para lo que se nos antoje. Claro. Es importante, yo creo que tener una persona, un compañero proveedor, que qué bueno que trabaje y te traiga dinero y lo que tú quieras, pero tener tus propios medios para obtener tus propios recursos, yo creo que es muy importante y a todas las mujeres deberíamos de tener por lo menos una forma de ganar dinero que nos esté siempre, constantemente dándonos esa gotita de agüita que necesitamos. Porque cuando menos piensa, la vida nos sorprende, Leonor, y desafortunadamente, pues ha tocado, ¿no? Que muchas mujeres, especialmente en la comunidad hispana, yo las veo, yo he hablado con muchas, platico con ellas, están completamente dependiendo de su esposo, hasta para manejar. Dices tú, ¿cómo es posible a estas alturas de la vida? No, es que tengo que esperar que mi viejo llegue del trabajo para que me lleve a lavar. ¿Qué?
pues, ¿cómo que no manejas? Entonces, es muy importante, nos da libertad, nos da seguridad y o sea, nos empodera definitivamente. Sí, totalmente. Pero además de eso, es un derecho humano. El poder valerte por ti misma es un derecho humano que todos deberíamos de conservar, porque vamos a estar dependiendo de alguien más si nosotros nacimos con ese derecho. Fíjate Ahora, si lo ves desde el otro punto de vista, imagínate tú qué tranquilidad para un compañero que sabe que si desgraciadamente mañana la vida le da un giro, no tiene que estarse preocupando porque cómo va a salir mi esposa adelante o cómo va a salir, o sea, se quita ese peso de encima tanto para él como para ella. El hacer equipo es una cosa muy diferente, pero el estar dependiendo de alguien al 100, ahí sí es muy difícil para ambas partes, muy difícil. sí, no, completamente de acuerdo con eso. Yo creo que es importante que todas las personas tengamos, ¿verdad? De alguna Sí, forma, esa independencia que se necesita, el hecho de estar recibiendo tus propios ingresos, yo creo que nos pone en una posición de ventaja con respecto a las situaciones que se puedan presentar en la vida. Es muy importante, yo creo, y también tener las ganas y el valor de poder empezar. Si nos toca empezar de nuevo, porque no empezamos de cero, como bien lo dijiste tú, porque sí. ya traemos experiencia, ya traemos, pues ya hemos vivido la vida, ya hemos aprendido un poco, entonces ya no empezamos de cero, pero sí podemos empezar de nuevo y es importante que todas las personas sepamos de que sí se puede. Muchas personas sienten que es el fin de la vida, me divorcié y ya se acabó mi vida, ya no puedo. No, al contrario, yo siento que la vida te pone experiencias que Sí. tienes que vivir y que puedes. Todo es cuestión de mentalidad. Sí, totalmente, totalmente. Ver las cosas desde un ángulo diferente. Solamente así puede uno seguir expandiéndose, porque si no se queda uno donde mismo, donde mismo, pero una vez que tú empiezas a ver las cosas desde un ángulo diferente, tu perspectiva cambia completamente y es cuando empiezas a ver que realmente todos tenemos dentro de nosotros un poder de resolver o de sobrepasar problemas. Sí, no, definitivo. ¿Tú qué hablas con tantas mujeres que están pues como en una encrucijada, que no saben para dónde seguir, para dónde darle? ¿Cuál es el obstáculo que más te encuentras? Mira, y el obstáculo más común entre nosotras las mujeres, y es algo con lo que yo todavía batallo y trato ahora tengo más herramientas para salir de esas crisis, pero es más que nada la mentalidad que tenemos en nuestro subconsciente, tantas creencias limitantes, tantas cosas que por años, por generaciones y generaciones y generaciones se nos han impuesto, ¿verdad? O sea, nosotras todavía hasta la fecha, cuando tú ves cómo las mujeres son criadas, es diferente a como crían a los hombres y nos limitan y nosotros vamos cumpliendo más años, pero no nos salimos de esas limitaciones, sino que al contrario, muchas veces te encuentras a muchas que hasta nos las autoimponemos. Y lo más difícil es salir de ese círculo vicioso, del uno, tengo que hacer todo. ¿Cuántas veces no oyes a alguien? Es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y yo digo, ¿segura? Déjalo de hacer y verás cómo no pasa nada.
Sí. Esa es una, o el tener que sostener toda esa carga mental, por ejemplo, de una familia. O sea, no hay necesidad. O el que las mismas, entre otras mujeres, te digan que descuidas a tus hijos porque trabajas. Eso es una tontería. Todas esas pequeñas cosas que nos van haciendo hasta chiquitas y le dudas. Cuando tú, por ejemplo, tienes un negocio y quieres trabajar, hasta te sientes culpable porque no le estás dedicando esas horas a tus hijos. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué persona necesita que estés ahí 24 horas al día, 7 días a la semana? Nadie. Absolutamente. Pero mira que hay parejas donde el hombre, y voy a hablar de los hispanos en general, no nada más los mexicanos, los hispanos en general sienten que tener una esposa es tener una sirvienta. Sí. Que sienten de que ellos no pueden ni siquiera levantarse de la mesa a servirse su plato, no, ellos van y se sientan y esperan que la mujer, como los meseros en un restaurante, llegue y les sirva de todo, y Sí. qué más quieres y qué necesitas, y oye, digo yo, esas cosas, desafortunadamente, Leonor, como tú lo dices, vienen desde nuestra crianza, nuestras abuelas, nuestras mamás nos criaron para servir. Si teníamos Sí. hermanos, sírvele a tu hermano, Sí. lávale la ropa a tu hermano, así como que los hombres no pueden hacer nada, y entonces llegan a este país y te das cuenta de que si los dos trabajamos, oiga, los dos tenemos que aportar, los dos tenemos Claro. que hacernos cargo de los hijos, los dos tenemos que resolver, pero Sí. desafortunadamente, Leonor, es algo bien difícil para que los hombres suelten esa mentalidad limitante de machista que traen, pero hasta la raíz, es bien difícil, y yo veo, he tenido la experiencia de platicar con muchas parejas que es algo por lo que más pelean, porque Sí. el hombre siente que la mujer, aparte de que va y trabaja 8 o 10 horas afuera, llega a la casa y todavía tiene mucho que hacer, y el hombre no, el hombre llega, se baña, se sienta a ver el fútbol y sírveme, vieja, así como Sí. que atiéndeme. Sí, sí es cierto, pero también es cierto que, y esto, cuando yo, y lo he comentado muchas veces, y cuando yo lo digo, la mayoría de la gente, de las mujeres sobre todo, no están de acuerdo conmigo, pero yo siempre lo he dicho, para eso es el noviazgo, para eso es el noviazgo, para saber si tú realmente quieres tener o como compañero de vida a una persona así. Wow. Pero estamos tan desesperadas y tan ansiosas por tener a alguien al lado que no nos damos cuenta de lo que nos estamos llevando. El ¿Sabes noviazgo qué? es para eso. La etapa esa bonita cuando sientes mariposas se llama enamoramiento. Y Enamoramiento. ahí te lo dice en el nombre, enamoramiento, porque te Ujú. dan la cara dulce, te dan ay, mamacita, tú eres mi vida, te hablan bonito y todo, pero te están mintiendo, entiendan. Fíjate que de todos modos siempre hay señales, Ujú. siempre. Sí, claro. Siempre hay señales, ¿sí? Desde que, desde que hay cosas que ellos, y que nosotras, porque es de los dos lados. Yo nunca hablo nada más del hombre. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres piensan que se van a casar con una mujer que va a ser compañera, que va a ser equipo con ellos? Y los hay muchos. Y resulta que ella es que tú tienes que ser el proveedor. No, no. No, 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 todo es, todo, vuelvo a lo mismo, es un equipo en donde los dos estamos trabajando para el bien común de nuestra familia, ¿sí? Aquí no es tú, no soy yo, es nuestra familia, ¿sí? Así es. Pero es una manera de hablarlo desde antes, pero nos corre la prisa, o sea, queremos llegar rápido y ya tener como pues el esposo o la esposa y no nos fijamos. Inclusive muchas veces es solamente que tenemos prioridades diferentes.
Hay prioridades diferentes y hay que saber si para mí es una prioridad el, el pasar el sábado y el domingo en la casa, ¿sí? Y a mi pareja, a mi esposo, le gusta mucho salir. Desde ahí hay que saber que a lo mejor no es la mejor manera de empezar, ¿verdad? O sea, Sí. son muchas cosas, Rosy, pero más que nada, volviendo a la importancia que tenemos todos, pero nosotras como madres también es educar a nuestros hijos, pero no solamente a nuestras hijas, a nuestros hijos en general, a hombres, mujeres, a todos. Hay que educarlos y decirles, tú si te casas, si eliges casarte, porque tampoco es una cosa que tengan que casarse, pero si eliges casarte, va a ser para hacer equipo con esa persona y tienes que buscar a la persona indicada en donde ustedes puedan hacer equipo y salir adelante apoyándose siempre. No que uno tenga que hacer más que el otro, nada de eso. Ni tampoco llevar como esos, yo les digo, ay, qué flojera, esos que llevan, es que yo saqué la basura ayer, a ti te toca hoy. Y dices tú, no, ya ese es mucho trabajo, llevar ahí el conteo, ya hasta me cansé. Sabes que yo siento que esto es algo como generacional. Por ejemplo, los hijos de nosotros, tuyos y míos, ya no piensan, o sea, bueno, si los hemos educado como debemos de. Tengo mi hijo mayor que desde que estaba chiquito, él sabe lavar platos, él sabe barrer, él sabe lavarse su ropa, su cuarto era impecable. O sea, mi nuera me dice, señora, gracias por haber educado a su hijo de esa forma. Entonces digo yo, qué bueno, porque ya, o sea, porque yo miré cómo mi abuela crió a mis tíos, que, o sea, definitivamente dije yo, no, mis hijos tienen que ser lo contrario absolutamente. Y me doy cuenta de que todo comienza en la casa, la educación empieza en la casa, los valores comienzan en casa. Y si yo soy mamá de 2 varones y obviamente la primera vez que yo fui a visitar a mi hijo después de que se casó, que lo vi subiendo de su basement con una canasta de ropa y le digo, ¿qué estás haciendo, amor? Él era policía en ese tiempo. Me dice, estoy lavando mi uniforme. Y yo me quedé callada. Yo dije, qué bueno, porque obviamente, o sea, como que de repente dije yo, ¿está lavando su uniforme? Pues qué bueno, porque entonces quiere decir que yo hice un buen trabajo y no está atenido a que su mujer haga lo que él puede hacer, porque bien que lo puede hacer también él. Claro, sí, es bien importante el saber que es un equipo, pero sí, yo creo que hay, sí, señales desde antes, siempre el tener los ojos abiertos y fijarnos, pero también saber qué es lo que yo estoy aportando, ¿verdad? Porque si yo estoy esperando a que la persona con la que me caso sea o el proveedor o sea el que hace todo el trabajo en la casa, o sea, entonces desde ahí también es lo que voy a obtener. Algo no va a estar ahí bien. ¿Sí? Así es. Entonces hay que fijarnos muy bien con quién nos vamos a casar, porque también ahí empieza una relación que te va a nutrir o que te va a hundir, porque bueno, si escoges la persona equivocada para ser tu compañero o compañera de vida, haga de cuenta que está abriendo usted las puertas del infierno y eso no queremos que nadie lo viva. Hablando de comenzar de nuevo. Y te limitas, o sea, hay personas que tienes a tu lado y te ayudan a salir adelante y hay personas que tienes a tu lado y te ayudan a limitarte más aún de lo que ya estabas. Sí, desafortunadamente. Y bueno, y hay muchas personas que sabemos que andamos cargando la mochila de alguien más y lo sabemos, pero como que la Virgen me habla y me hago la tonta y no quiero ver lo que tengo enfrente y entonces ahí empiezan más problemas y bueno, siendo la vida tan bonita, Leonor, tan padre que puede ser la vida en pareja siempre y cuando obviamente hagamos esos acuerdos que se necesitan desde el principio, porque son acuerdos que tenemos que hacer como parejas, como compañeros que vamos a hacer. Igual que cuando haces una sociedad con un compañero, con un socio de tu negocio, tienen que estar estipuladas las reglas y esto no puede pasar porque
porque hay consecuencias. Sí, es una manera de entrar, como tú lo dijiste, en una sociedad sabiendo que, sí, claro, voy a recibir, pero ¿qué voy a dar también? O sea, tenemos que tener esas dos partes muy claras y bueno, desde mi punto de vista, una sociedad equitativa, ¿sí? No es yo dependo al 100 económica de él, pero él tampoco depende al 100 para las cosas en la casa. O sea, tenemos que ver cómo logramos una sociedad equitativa. Definitivamente, yo creo que hay reglas que se tienen que poner y si las entendemos vamos a estar bien. Pues sí. El tiempo se nos está acabando. Una plática se me pasó rapidísimo. Pensé que íbamos a poder hablar de muchas otras cosas, pero me encanta que hayas estado aquí con nosotros. Yo sé que hay muchas otras cosas que podemos platicar, pero antes de que te vayas, yo quiero hacerte una sección de cuestiones rapiditas, así preguntas que quiero saber de Leonor como mujer, ya no como la coach, ya no como la esposa, la maestra, sino como persona. ¿Va? Sí. Órale, vamos. ¿Rapiditas? Sí. Ok. ¿Qué le gusta más a Leonor, el frío o el calor? El calor. Ok. ¿Radio o podcast? Podcast. Ok. ¿Te gusta más el té o el café? El café. ¡Ay, eres de las mías! ¿Playa o alberca? No, playa. Ay, no, sí, definitivamente eres de las mías, mi Leo. Vámonos de viaje, Rosy. Vámonos, hay que agarrar mochila. Pues sí, hasta aquí llegamos, mi querida Leo. Me gustaría que dieras tus redes sociales para que la gente que le interese, que necesite niñera, que necesiten una coach de negocios, una consejera. Tú también hablas de la mentalidad del dinero, o sea, tantas cosas que puedes aportar para que te puedan contactar. Sí, sí, la mentalidad del dinero es algo que yo siempre hablo de eso. Sí, mira, me pueden encontrar en Instagram como leonor.herrera del Río, en Facebook Leonor Herrera, mi página web es leonorherrera.com y Leonor Herrera en LinkedIn también. Lo que necesiten siempre estamos para apoyar y tengo un programa junto con Adriana Sepúlveda, es un programa que se llama De Emprendedora a Empresaria, en donde ayudamos a todas las mujeres que tienen un negocio a generar más ingresos también y con todo lo que necesiten para su desarrollo profesional, pero también para su desarrollo personal. Se llama De Emprendedora a Empresaria. Y es una membresía anual con Adriana, una amiga muy querida. Y bueno, ese es todo, como te digo, Rosy, relacionado a ayudar a las mujeres a generar más ingresos. Seguir haciendo comunidad, apoyándonos entre nosotras, porque juntas somos mucho más poderosas definitivamente. Totalmente. Sí. Pues te agradezco mucho, Leo, que hayas estado aquí conmigo. Me encantó nuestra plática. Vamos a seguir compartiendo porque de repente me conecto ahí con tu comunidad de emprendedoras y bueno, definitivamente siento que aportas muchísimo y hay que seguir adelante. Muchas gracias, Rosy, te lo agradezco mucho y nuevamente te felicito muchísimo por haber tomado la decisión de empezar otra temporada de Historias con Rosy Esquivel, que va a ser, estoy segura, un éxito rotundo, porque tú eres una gran comunicadora y esto es lo tuyo. Felicidades. Muchísimas gracias, Leonor. Definitivamente, yo espero para la gente que nos está mirando, que tienen algún negocio, que quieren crecer junto con el podcast de historias, comuníquense con nosotros. Por supuesto que siempre buscamos patrocinadores, siempre buscamos gente que quiera compartir con nosotros. Y bueno, si tienen una historia también de resiliencia, una historia que compartir, que conecte con nuestra comunidad, por supuesto que también me encantaría hablar con ustedes. Así que contáctenme a través de mis redes sociales. Ahí estoy como Historias con Rosy Esquivel. Rosy Esquivel también en mi página de Facebook. Y bueno, continuamos haciendo comunidad y por supuesto también vamos a empezar a tocar temas de actualidad porque bueno, todos sabemos, Leo, que nuestra comunidad aquí en Atlanta por lo pronto pues están pasándola bastante mal con lo de ICE, pero eso lo vamos a tocar en otro tema. Sí. En otro programa, mejor dicho.
muy, muy importante tema, Rosy, tienes toda la razón. Sí, definitivamente son historias que duelen por todo lo que vemos que está pasando con la comunidad acá, pero bueno, ya lo podremos platicar en otra ocasión. Te agradezco muchísimo el tiempo que compartiste con nosotros y bueno, para todos los que nos están viendo, los que nos están conectados o nos van a ver después, compartan por favor este podcast y también pues platíquenlo con la comadre, con la vecina, y únanse a nuestra comunidad de historias con Rosy Esquivel. Sí. Muchas gracias, Rosy. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, para la gente que piensa que empezar de nuevo a veces no se puede o que empezar de nuevo es un fracaso, saben que no. Yo creo que empezar de nuevo es la nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos o de reencontrarnos con esos sueños que alguna vez pusimos en espera por cualquiera que haya sido la razón. Así que se puede empezar de nuevo hoy, mañana, pasado, cuando usted quiera y sienta la necesidad de hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Rosy Esquivel. Los espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde con otra historia que conecta, que comunica y por supuesto que también podemos compartir con ustedes. Muchas gracias. Proyectateradio.com